Hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Damos gracias a Dios de verdad nuevamente por el privilegio, por la oportunidad de poder estar aquí, de podernos reunir. Es gracias a Dios. De hecho, todo lo que tenemos es gracias a Dios. No hay nada que nos haya sido dado, que no nos haya sido dado de Dios, porque a Dios le pertenece el mundo y su plenitud. Él es nuestro creador y por tanto es el dueño de todo lo que hay, de lo que existe, de lo que vemos, de lo que no vemos también, de nosotros y de nosotros también. Un saludo especial para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que ven nuestros videos, pues sean bienvenidos también. Ya hemos alabado al Señor con un cántico anteriormente y como nos enseña la palabra del Señor, que le alabemos también a través de las ofrendas. Así que vamos a orar por la ofrenda. Por favor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por el privilegio de poder reunirnos, Señor, para alabarte hoy. Gracias por todos los hermanos que podemos alabarte hoy por medio de la ofrenda, Señor. Gracias porque tú eres el dador de la vida y de todo bien, Señor, y tú suples todas nuestras necesidades. Te damos con mucha gratitud y con regocijo en nuestro corazón y con mucha alabanza porque tú, Señor, eres bueno y misericordioso. Yo te pido que bendiga las ofrendas de tu pueblo, Señor, que sean conforme a tu voluntad para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mientras vamos terminando de recoger la ofrenda, nos vamos a ubicar por favor en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a dar lectura al verso 17, 18 y 19. En alguna ocasión ya había predicado acerca de este pasaje, pero hoy lo enfoqué o voy a enfocarlo de una manera diferente, porque realmente que la escritura tiene mucha riqueza y es mucho lo que hay que hablar, en pasajes cortos que vemos que por encima Dios no nos dice nada, pero cuando profundizamos, cuando meditamos en la palabra de Dios, pues Dios como que nos abre ese entendimiento y nos muestra su voluntad, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1 del verso 17 al 19. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y honra también a la misma. Como está escrito: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Padre Santo, te rogamos en esta mañana para que por favor nos ayudes a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar tu palabra. Ayúdanos para que nuestro oír sea con fe, que tu Santo Espíritu sea guiándonos y dándonos convicción de tu palabra, de tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. La suma de tu palabra es verdad, Padre.
por favor, llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Y te pido también para que en esta mañana me hagas un instrumento útil de edificación para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ya podemos sentarnos. Pongámonos cómodos, y más que cómodos, dispongamos nuestro corazón, porque Dios tiene algo para decirnos el día de hoy. Amén. De hecho, cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios está hablando a nuestras vidas. Cada vez que escuchamos un siervo de Dios, es Dios hablando también a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal. Por eso siempre nos recomienda, nos guía, y por eso nos ha dejado la palabra de Dios como el manual de guía, como manual para saber cómo conducirnos y para saber cómo actuar en cada una de las situaciones, y donde encontramos respuestas también para cada una de las inquietudes y las preguntas que a diario nos surgen, hermanos. El título de este sermón es Soy de Cristo. Amén. ¿Quiénes pueden decir con gratitud, con alegría, soy de Cristo? Amén. Amén. Somos de Cristo, soy de Cristo. El apóstol Pablo y demás escritores nos narran acerca de la esclavitud que existía en su época. Vemos también en la escritura cómo Dios legisla con respecto a este tema, y no lo hace porque esté de acuerdo o porque apruebe la esclavitud, sino para proteger la integridad, para proteger la vida y el bienestar. Lo hizo para proteger el bienestar de los esclavos. Por eso legisló al respecto. De la misma manera que legisló a favor de las mujeres que eran repudiadas por sus esposos. Y no porque Dios aprobara el repudio o el divorcio, sino también lo hizo para proteger a las mujeres que por la dureza del corazón del hombre rechazaban y repudiaban a sus esposas. Por eso Dios legisló a favor de ellas también. Tanto en el tiempo del apóstol Pablo como en el tiempo de la antigüedad existió la esclavitud, y los esclavos eran personas como tú o como yo. Eran personas que no desmeritaban nada, pero desafortunadamente existía ese tipo de esclavitud. Se vendían y se compraban como un objeto más, o como quien hoy en día compra y vende una vaca o una oveja. Era algo bastante habitual. Pero que fuera habitual y que fuera normal en esa época no quiere decir que esté bien, ¿no? Ni que Dios lo aprobara tampoco, como decía anteriormente. Ahora, cuando alguien pagaba cierta cantidad de dinero por un esclavo, este esclavo pasaba a ser de su pertenencia o de su propiedad, y ejercía sobre él una total autoridad, porque le pertenecía a su nuevo dueño y debía hacer todo, absolutamente todo lo que su nuevo amo le mandara o le demandara que hiciera. Tenía que hacer todo lo que le ordenara. Asimismo, hermanos, cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Amén.
Amén. Somos de Cristo. Amén. Yo soy de Cristo. ¿Y tú? Amén. ¿Y ustedes Amén. son de Cristo? Amén. De Cristo. Bueno, el texto de hoy, hermanos, comienza diciendo: y si invocáis por Padre. El invocar es llamar, es suplicar, es implorar, solicitar, clamar. Encontramos bastantes sinónimos acerca de invocar. Así como nuestros hijos, cuando tienen una necesidad, saben que sus padres están ahí para ellos y lo llaman o nos llaman, ¿no? Nos solicitan, nos piden las cosas que necesitan, o la necesidad, o que les suplamos la necesidad que tienen en ese momento, ¿no? De la misma manera, el llamar, el invocar a nuestro Padre Celestial es reconocer su existencia. O lo hacemos porque reconocemos su existencia y reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él, ¿no? De Dios Padre. Amén. Además, si lo invocamos es porque hemos creído en Él, ¿no? Si lo invocamos es porque le conocemos, porque sabemos de su existencia y porque hemos creído en Él, como está escrito en Romanos capítulo 10 del verso 14 al 15, más exactamente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si yo no he creído en Dios, ¿cómo lo voy a invocar, no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. De manera que es importante que hayan personas que prediquen del Evangelio, que prediquen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea oída. Y para que por el oír viene la fe, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios con fe, entonces la creemos, ¿no? Y la palabra de Dios cumple el efecto o la orden con la que Dios la envía. Ablanda los corazones cuando la creemos, o los endurece cuando nos resistimos a la palabra de Dios, o cuando no la creemos. Volviendo al texto, hermanos, sigue diciendo: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y quiero leerles un pasaje, hermanos, que tiene que ver al respecto. Un pasaje del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, tenemos algunos atributos de Dios. Vemos cómo nos declara su grandeza, ¿no? Su poder. Y vemos cómo el escritor manifiesta que Jehová el Señor, o Dios, o el Eterno, Yahvé, el Altísimo, son nombres que se le dan a Dios en la Biblia, es Dios de dioses. Y que no hay, ¿qué quiere decir con eso? Que no hay un Dios superior al Dios que hizo los cielos y la tierra, que no hay alguien más poderoso que Él.
Además de eso, nos dice que es temible y que no hace acepción de personas, hermanos. Y que no toma cohecho. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios justo. Y es un Dios que no recibe cohecho. ¿Qué es el cohecho? El significado que nos da el diccionario sobre la palabra cohecho es un delito contra la administración pública que ataca la rectitud y buen proceder del funcionario o servidor público. Es decir, el funcionario público que se corrompe recibiendo dinero o dádivas a cambio de beneficiar a alguien que está infringiendo alguna norma, que es similar a lo que es soborno. La única diferencia es que el soborno se hace o se realiza con personas que son particulares y que no están al servicio de una entidad pública. Así que lo que nos deja ver el pasaje es que Dios no acepta cohecho, hermanos. Dios es un Dios justo y no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios reciba alguna dádiva de parte de nosotros para Él no aplicar su justicia o para no darle Él a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus actitudes. Y eso es algo importante que debemos tener en cuenta, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios justo y también sus juicios son justos. Los juicios del Señor son verdad y todos justos. Salmo 19, 9. Y a diferencia de quienes son injustos y aceptan cohecho, Dios no acepta cohecho, hermanos. Y todo lo que el que no viva, o todo aquel que no viva conforme a sus preceptos, conforme a sus parámetros que fueron establecidos por Él mismo, recibirá su justa retribución. Y me gustaría leer un pasaje del apóstol Pablo donde nos escribe algo al respecto del juicio de Dios y cómo pagará a cada quien según sean sus acciones, sus actitudes, sus obras. Romanos capítulo 2, del verso 5 al 11, donde está escrito: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que, preservando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Este es un pasaje bastante claro, hermanos, que nos muestra el justo juicio de Dios y cómo Dios pagará a cada quien según sus obras. Y vemos que en el verso 11 nos ratifica una vez más, ¿no?, que Él no hace acepción de personas, ni para el bien, ni para bendecirlo, ni tampoco hace excepción de personas para castigarlo, ¿no? Es un Dios justo, a diferencia de los jueces que hoy en día
reciben cohecho y se dejan comprar, se dejan sobornar, ¿no? De una manera fácil para beneficiar a alguien que tiene dinero para buscar de esa manera manipular y evadir la justicia. Pero delante de Dios, ninguno de nosotros podremos escaparnos de esa justicia de Dios, hermanos. En consecuencia de lo que acabamos de leer, hermanos, y comprobar por la Escritura, que Dios juzga según la obra de cada cual, el apóstol Pedro nos hace una sugerencia y nos hace una recomendación también, ¿no? Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto se traduce, hermanos, en que nuestro caminar como hijos de Dios, nuestro peregrinar, sea siempre con temor de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, vivir en santidad, como nos lo muestra el contexto del pasaje base, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Los hijos de Dios tienen confianza y esperanza en el temor del Señor. Proverbios 14:26. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, bueno, etc. Podríamos citar muchos otros pasajes, ¿no?, que nos hablan del temor de Dios, de alejarnos del mal. Por eso dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirnos en temor es mantenernos alejados de lo malo, es apartarnos del mal, ¿no? Como bien escribe, como bien decía el proverbio, ¿no? Así que el temor de Dios, hermanos, el conducirnos con temor de Dios es importante. Es importante para nosotros, es importante para nuestra vida, para nuestra vida cristiana, hermanos. Porque ese es el consejo de Dios para nosotros y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Verso 18 y 19 termina diciendo el pasaje: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Estos dos versos son bastante importantes, hermanos, y son los versos que prácticamente desarrollan el tema de hoy, o el título del tema de hoy, que es Soy de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice en el verso 18 que fuimos rescatados, o sea, fuimos librados. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7, verso 23, dice que fuimos comprados a precio de sangre. ¿Y quién nos compró? ¿Y cuánto pagó por eso? Cristo nos compró a precio de sangre. El costo por lo que dio por nosotros fue su vida en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por cada uno de nosotros, por el pecado, por la maldad, por la transgresión de cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que somos deudores a su sangre.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando dice vana, es que la manera en que nosotros vivíamos era, no tenía sentido. Algo vano es algo que no sirve para nada. No servíamos para nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida era desordenada. Porque no había arrepentimiento en nuestro corazón. No teníamos a Dios en cuenta, sino que todo lo que hacíamos, lo hacíamos sin tener en cuenta la dirección y el consejo de Dios. Pero una vez fuimos rescatados, una vez creímos en su palabra y aceptamos ese sacrificio de Cristo, esa obra redentora de Dios en nuestras vidas, todo cambió. ¿Por qué? Porque ya no somos hijos de la esclavitud, hijos del pecado, sino somos hijos de la justicia. Somos hijos de Dios. Y Dios nos dio esa potestad. Y eso lo podemos leer claramente en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11, ¿no? Quiero aprovechar para que lo leamos. Juan capítulo 1 dice, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron o le creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Esa potestad, esa facultad, ese poder que Dios nos dio de ser hechos hijos de Dios es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez depositamos fe en Jesús y hay arrepentimiento en nuestra vida, es cuando ocurre ese nuevo nacimiento y nos convertimos en unas personas totalmente diferentes. Cuando le damos cabida en nuestro corazón a Dios y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos ayuda en ese proceso de santificación, como decía anteriormente, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Amén. Así que nuestra vida no tenía sentido, hermanos. No valía nada, pero ahora ha recobrado un sentido y ya tenemos esperanza, hermanos. Porque la palabra de Dios nos da esperanza de vida, nos da aliento, nos consuela, nos cambia, nos transforma, nos lava, nos limpia, etc. Eso hace la palabra de Dios en la persona cuando la creemos, cuando la escuchamos con fe. Amén. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. No es culpa de nuestros padres, sino no se trata de echarle la culpa a nadie. Nuestros padres, en su ignorancia, nos enseñaron una fe, que era la fe que ellos les enseñaron. Y por siglos se ha venido enseñando una cantidad de doctrinas y una cantidad de cosas que si no las corroboramos a la luz de la palabra de Dios, pues nos van a desviar. Por eso es importante que todo lo que nosotros escuchemos, hablemos, oigamos, etc., lo pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Porque no tenemos excusa, porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Amén. La conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y eso lo escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 11 en adelante. Y además de eso tenemos la palabra de Dios. Y no tenemos excusa para decir, es que no sabía, es que no me dijeron, es que a mí me enseñaron así. No, nosotros tenemos que corroborar si lo que estamos creyendo o lo que nos están enseñando es conforme a la voluntad de Dios o no.
Dice que fuimos rescatados, o sea, fuimos librados, fuimos comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata. El oro es corruptible, la plata es corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, porque la palabra de Dios es Cristo. Y uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es la eternidad, que Él es eterno, porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo lo que vemos fuera creado, Él ya existía. ¿Por qué? Porque Él es creador también. Cristo es Dios. Amén. Quisiera leer un pasaje para concluir este tema, hermanos, del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Del verso 15 en adelante, donde está escrito: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Me llama mucho la atención este inicio del verso 17, donde dice que erais esclavos del pecado. Está hablando en pasado. ¿Qué nos muestra? Que se puede dejar de ser esclavo, que se puede cambiar, que se puede corregir, que se puede dejar de hacer lo que se hacía antes. Por eso dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Somos de Cristo, hermanos. Amén. Somos de nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Porque Él nos compró. Nos compró con su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Sigue diciendo más adelante, Romanos capítulo 6, el verso 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué fruto recibíamos de esas cosas que hacíamos? Eran frutos de muerte. No para vida, sino para muerte. Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte, dice más adelante. Mas ahora que habéis sido libertados, librados, comprados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Son pasajes que nos hablan de un mismo sentir, de una misma dirección de la voluntad de Dios para nosotros. Ahora yo quisiera hacer un paralelismo entre aquel esclavo que era comprado y nosotros como siervos, como propiedad de Cristo. ¿Somos realmente de Cristo? ¿Hacemos lo que nuestro amo nos ordena?
reconocemos a Cristo como nuestro amo. Son preguntas que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, ¿cierto? ¿Hacemos realmente lo que nuestro amo nos manda que hagamos? ¿Valoramos el precio que Cristo pagó por nosotros? Si manifestamos con nuestra boca, soy de Cristo, hagamos lo que Cristo nos dice, hermanos. Sometámonos a Él en obediencia total y absoluta. Y con la frente en alto, digamos, soy de Cristo. Amén. Le pertenezco a Cristo porque Él me compró y el precio que pagó fue su vida en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo quiero pedirles que meditemos y reflexionemos en estas palabras, hermanos, que no son palabras mías, sino es palabra de Dios. Es el consejo de Dios para nosotros, para mí primeramente y para ustedes también, hermanos. Démosle gracias a Dios y oremos. Padre Santo, te agradecemos inmensamente en esta mañana por este mensaje, por esta palabra, Señor, que nos recuerdas el día de hoy. Ayúdanos de verdad, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos a vivirla, a llevarla en nuestro corazón, en nuestra mente, a valorarla, Señor. Ayúdanos a valorar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, porque le pertenecemos, porque Él nos compró a precio de sangre, y como está escrito, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque Cristo, aunque fue tentado en todo, Él no pecó, para de esa manera enseñarnos que podemos vivir apartados del mal, apartados del pecado. Ayúdanos en cada una de nuestras debilidades, Señor. Y gracias por la vida, por el don de la vida. Gracias por permitirnos hoy despertar. Porque sabemos que cada día es una oportunidad más para alabarte, para agradecerte, Señor, para pedirte perdón por las cosas en las cuales te hemos fallado y para corregirlas, Señor. Ayúdanos y ayuda a cada uno de mis hermanos. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.